Sus pastores son amigos, especialmente Álvaro, que ya lo conozco más de 15 años y creo que la última vez que vine fue para la ordenación de Jeremías. Hace 10 años, ¿no, Jeremías? Creo que son 10 años, sí. Y quiero darles saludos de parte de la iglesia en Miami. Dios me dio el privilegio de ser el church planter, el fundador de la iglesia hace 28 años. Y somos una iglesia de segunda generación, hispanos. Más la mayoría de las iglesias, la iglesia es como yo soy de padres cubanos, nacido en los Estados Unidos y alcanzando a Miami con el Evangelio de Jesucristo, como ustedes lo están haciendo aquí en Santiago, en la República Dominicana. Así que mandamos saludos. Todos ellos están orando por ustedes y les quieren saludar en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Esta mañana quiero hablarles una palabra que viene de la palabra de Dios. Creo que es una palabra para ustedes de Dios por medio de su palabra. Y es en el Salmo 107, si pueden ir a ese salmo, el Salmo 107. Y el título de esta prédica es La misericordia del Señor. La misericordia del Señor. Señor, yo te pido la bendición tuya sobre esta iglesia, sobre estos pastores, sobre esta ciudad de Santiago. Señor, que sea tu voluntad hecha aquí, hoy, esta mañana, en las vidas de cada uno que me está escuchando. Cristo, tú estás edificando tu iglesia y te damos gracias por eso. Y esta mañana vamos a recibir de ti esa gracia para edificarnos, para crecer en tu palabra, en tu gracia. Así que ayúdame a mí a predicar tu palabra en el nombre de Jesucristo. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén, amén. Bueno, el Salmo 107 comienza el quinto libro de los Salmos. Este Salmo comienza donde termina el Salmo 106, con el pueblo de Dios en exiliado, clamando a Él para que los salve y los reúna de entre las naciones. Las preguntas que ellos se hacían en ese momento eran: ¿Dios es bueno? ¿Dios cumple con sus promesas a su pueblo con el que había hecho en su pacto? ¿Dios aún está con nosotros o nos ha abandonado en nuestros pecados y tribulaciones? Permíteme hacerles las mismas preguntas a la luz de sus tribulaciones en este mundo. ¿Dios es bueno? ¿Dios es fiel a su pacto con ustedes y con la iglesia en la República Dominicana? ¿Dios está con nosotros? Yo hago estas preguntas porque todos somos tentados a pensar que quizás Dios está distante por las tribulaciones que estamos pasando o los pecados que hemos cometido. Nosotros podemos sentirnos distantes de Dios y de su pueblo. Y piensan a los que no están esta mañana, que se han alejado de la iglesia. Muchas veces es porque se sienten alejados de Dios en una manera u otra. La pregunta que nos hacemos a veces en la oscuridad por la noche, en medio de la noche, en medio de las tribulaciones es: ¿acaso Dios me ha abandonado por mis tribulaciones? Hermanos, quiero decirles esta mañana
Dios está con nosotros, queridos hermanos. Dios cumple sus promesas en su pacto en Cristo. Tal como revelan los versículos 1 a 3. Esta es la pregunta en los labios del pueblo de Dios en ese entonces, cuando ellos estaban esparcidos, sintiéndose solos y en problemas. Leamos. Salmo 107, por favor, en sus Biblias, empezando con el versículo 1. Salmo 107, versículo 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Recuérdanse el contexto del pueblo de Dios en este salmo. Porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Salmo 107 contesta nuestras preguntas con un retumbante sí. Dios está con nosotros porque Él es fiel a su pacto, porque Él es misericordioso para con su pueblo. Dios no nos abandona. Al contrario, nos congrega y nos redime. Él es fiel a su pacto. Él es fiel a quien Él es. Dios es bueno, misericordioso. Él está con nosotros y nos redime en medio de nuestras tribulaciones. En respuesta a quien Dios es, el salmista nos llama como pueblo de Dios a darle gracias por congregarnos y asimismo y redimirnos. El Salmo 107 nos llama a dar gracias a Dios por su misericordia que nos congrega y nos redime. Si están tomando notas, este es el tesis de nuestro texto. El punto principal de esta prédica, de este texto, es lo siguiente, nótalo bien. Da gracias al Señor, da gracias al Señor por su misericordia. Da gracias al Señor por su misericordia que te congrega y te redime como su pueblo, que te congrega y te redime como su pueblo. Da gracias al Señor por su misericordia, que te congrega y te redime como su pueblo. En los versículos 1 a 3, el salmista llama al pueblo de Dios a dar gracias al Señor por su misericordia, que redime a su pueblo del exilio y los congrega en la tierra prometida. Misericordia aquí en este texto habla de la lealtad de Dios hacia su pacto y su pueblo. Misericordia, que es la palabra en el hebreo chesed. Chesed es una palabra muy importante en la Biblia. Traducida misericordia aquí, eso quiere decir que Dios es leal a su pacto, a su nombre y a su pueblo. Dios es Dios y nunca cambia. Él es leal a su promesa, a su pacto. Él honra su pacto con su pueblo por la gloria de su nombre, pero también para nuestro bien. La misericordia de Dios habla de su misma esencia, quien Él es. Dios es constante en su amor, en su bondad y generosidad. Dios es fiel a su pacto. El pacto de Dios, hermanos y hermanas, si usted viene esta mañana y no es creyente, gracias por venir, pero el pacto de Dios de que hablamos y de que habla aquí el salmista, el pacto de Dios se revela en sus hechos de redención por su pueblo
basados en su fidelidad al pacto que inició y garantiza. Básicamente todos estos hechos de redención señalan al hecho, escúchame bien, de redención en Jesucristo, en su vida, la vida de Jesucristo, en la muerte de Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo, en la ascensión de Jesucristo, lo que llamamos el Evangelio. El salmista enumera aquí en esta salma 4 grupos que representan 4 tipos de exilio y tribulaciones de los cuales Dios rescata a su pueblo y por los cuales su pueblo da gracias a Dios. Su misericordia permanece para siempre. Este salmo habla a todos nosotros, hermanos y hermanas, ya que todos hemos estado en estas situaciones donde nos sentimos solos, abandonados o separados de Dios o otros en algún momento por causa de las tribulaciones de este mundo, o por causa de nuestros pecados, o por causa de los pecados de otros hacia nosotros, o simplemente porque este mundo está en una condición fallida. Hay sufrimiento, hay problemas. Este salmo nos da el lenguaje de agradecimiento, y alabanza a Dios en medio de nuestras tribulaciones, porque Él es bueno y su misericordia permanece para siempre en los días buenos y los días malos. Él nos va a congregar, Él nos va a redimir, Él nos va a acercar a sí mismo en comunidad para que le demos gracias y lo imitemos y hablemos de su bondad y brillemos frente a un mundo oscuro como personas hechas en su imagen y semejanza. Vamos a hacer eso hoy. Antes de examinar estos 4 grupos, quiero que presten atención a la fórmula que se encuentra en cada grupo. Primero, en los versículos 4, 10, 17 y 23, los 4 grupos, está la descripción de la tribulación, el exilio del pueblo de Dios. La descripción es muy clara. Esta tribulación, este exilio representa nuestro sentido de soledad y distanciamiento de Dios y de los unos con los otros. Pregunta para usted: ¿dónde usted se siente solo? ¿Dónde usted se siente distante de Dios y de otros? ¿Dónde usted se siente exiliado? Segundo, en esta fórmula para los 4 grupos, empieza con la descripción de la tribulación. Segundo, está el clamor del pueblo a Dios por ayuda. Eso se encuentra en versículos 6a, 13a, 19a y 28a. Su clamor por ayuda es muy específico y comienza con la misma frase en cada uno de los 4 grupos. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor. Clamemos al Señor hoy en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias, con la certeza de que Él escucha nuestro clamor y va a responder de acuerdo a su pacto, su carácter, su nombre, su fidelidad, su misericordia. En esta fórmula, la tercera parte
se ve la ayuda redentora de Dios, la ayuda redentora de Dios. Eso se ve en el versículo 6b, 13b, 19b, 28b. La misericordia de Dios está en plena demostración aquí. Y en nuestras vidas, queridos hermanos y hermanas, solo tenemos que reconocerlo. Y en esta fórmula, la cuarta parte se ve en un llamado del salmista a dar gracias a Dios por su misericordia, su fidelidad, a su pueblo. Este llamado comienza y es un llamado para dar acción de gracias por la misericordia de Dios, por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Se ve eso en los versículos 8, 15, 21 y 31. Vamos a examinar cada grupo, ya que nos describe a todos cuando nos encontramos en estas situaciones que nos tientan a pensar que Dios está en contra de nosotros o que nos está castigando por nuestros pecados. Ay, cristiano, hermano, hermana, Él castigó a su Hijo para bendecirnos a nosotros. O estamos sufriendo por los pecados de otros. Lo que nos dicen estos cuatro grupos es que Dios es fiel a su pacto, a sí mismo. Él es fiel con nosotros en Cristo. Básicamente estos grupos señalan a los hechos redentores de Cristo que revelan su misericordia en nuestras vidas y situaciones para que nosotros le creamos y le demos gracias al Señor. Es el punto de aplicación principal, que nosotros le demos gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillosas obras hacia nosotros en Cristo. El primer grupo, mira a versículos, empezando en versículo 4. Cuando usted se encuentra en los parajes desiertos del exilio. Primer grupo, los que se encuentran en los parajes desiertos del exilio. El pueblo de Dios se encontraba exiliado de la ciudad de Dios, hambriento y sediento. Leemos 4 y 5. Vagaron por el desierto por lugar desolado. No hallaron camino a ciudad habitada, hablando de Jerusalén. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. La audiencia original aquí es el pueblo de Israel que se encontraba exiliado en Babilonia, en el Antiguo Testamento. Dios escucha su clamor como Él escucha nuestro clamor por redención cuando nos sentimos en el desierto. Mira los versículos 6 y 7. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones, y los guió por camino recto, ¿dónde? Para que fueran a una ciudad habitada, en ese entonces a Jerusalén. Para nosotros, la tierra prometida es en Cristo. Dios hizo un camino para que Israel regresara del exilio. Este regreso y redención señalan a Jesucristo tan como detalle Juan el Bautista, al referirse a este salmo cuando se llamó a sí mismo la voz clamando en el desierto, señalando al Salvador, a Jesucristo, quien redime su pueblo del desierto a la tierra prometida, desde el exilio donde nos encontramos por nuestros pecados. Dios entonces en este salmo llama a este grupo, a usted, a dar gracias a Él por su gran amor, por su misericordia. Mira versículos 8 y 9. Den gracias
al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. Querido hermanos, hermano y hermana, Jesucristo, hace un camino para ti que te sientes perdido en parajes desiertos del exilio. Te sientes sediento y hambriento. Él va a satisfacer tu alma sedienta y va a alimentar tu alma hambrienta con su palabra, con su bien, con sus bendiciones, con su vida, con la gracia que Él nos da. Él te ha redimido y te ha dado de comer, y por eso, hermanos, dale gracias a Él. El segundo grupo, algunos de ustedes puede que se encuentran en la oscuridad del pecado que te esclaviza. El segundo grupo, puede ser algunos de ustedes, se encuentran en la oscuridad del pecado que te esclaviza. Jesús nos libra cuando estamos atrapados, esclavizados en nuestros pecados y sin esperanza. Vemos en los versículos 10 a 12, el salmista usa un lenguaje poético, esta es poesía, para captar el sentido de desesperanza al estar esclavizado en el pecado. Léalo conmigo. 10. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Esto te describe a ti en varios momentos en tu vida, en tu ministerio. Usted está atrapado en su pecado y vives en la oscuridad en algunas áreas de su vida. Enojo, amargura, lujuria, temor, incredulidad. Hermanos, Dios es fiel a su pacto, a su nombre, a su misericordia. Clama a Él y dile: Señor, redímeme por honor a tu nombre. Redímeme por honor a tu nombre. Versículo 13. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él nos salvó de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas de la sombra de muerte y rompió cadenas. Rompió cadenas. Jesús nos lleva de la oscuridad de nuestro pecado, las cadenas de nuestro pecado, a su luz de justicia. Jesús rompe las cadenas del pecado que esclaviza para que le sirvamos con gozo. Esta liberación señala a los hechos redentores de Cristo Jesús en la cruz y en su resurrección entre los muertos. Y el llamado del salmista, el llamado de Dios esta mañana para nosotros, que hemos sido libertados de esta esclavitud y estas cadenas, es dar gracias a Dios por su redención. Porque ese dar gracias en el Antiguo Testamento hace eco por los siglos en Cristo a nosotros hoy.
Mira versículos 15 a 16. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas, por los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce. Nadie puede romper puertas de bronce menos Cristo Jesús. Él hizo pedazos las barras de hierro. Pedazos. Nosotros agradecemos a Dios por librarnos de la esclavitud del pecado y declararnos libres para ser sus hijos e hijas. Quien el Hijo libra es verdaderamente libre. Tercer grupo. Los que se encuentran viviendo las consecuencias de su rebelión sin sentido. Tercer grupo, se encuentran viviendo las consecuencias de su rebelión sin sentido. Todos llegamos a esos lugares en nuestras vidas donde nos damos cuenta que nuestra rebelión sin sentido nos ha llevado a lugares de tribulación y aflicción. Mira versículo 17. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. ¿Dónde está usted sufriendo hoy por su rebelión sin sentido? Vuélvase al Señor, arrepiéntase y clama por liberación y misericordia. Al hacerlo, hazlo de esta manera. Ora, Señor, ten misericordia por honor a tu nombre, tu carácter y tu pacto, porque tú eres un Dios misericordioso. Y Dios va a escuchar su oración y darle la gracia para arrepentir primero, entonces recibir su perdón. Mira lo que dice en el versículo 19 a 20. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó. Él los salvó de las aflicciones. Él envió su palabra y los sanó. Y los libró ¿de qué? De la muerte. Jesús nos sana de la herida mortal de nuestro pecado y nos lleva a la tierra prometida de su provisión y gracia. Jesús, nuestro Redentor, vino a librarnos del último sufrimiento de la muerte y separación de Dios eterna a través de sus maravillosas obras, su vida, la vida de Cristo, su muerte, la muerte de Cristo en la cruz por nosotros, los escogidos de Dios, su resurrección, su ascensión por sus escogidos. Sus obras nos dan certeza del perdón y la gloria que Él va a compartir con nosotros por toda la eternidad. Da gracias, oh redimidos del Señor, por su misericordia. Versículo 21. Que ellos, ¿quién? Los redimidos. Que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y hablen de sus obras con cantos de júbilo. Por eso cantamos. Nosotros damos gracias a Dios como un cuerpo, hermanos y hermanas. Esta sanidad señala a la salud de la iglesia. Esta sanidad señala a la salud de la iglesia cuando sus miembros y líderes se arrepienten, creen y son guiados por la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Por eso es que Dios nos llama a ofrecer sacrificios de agradecimiento y proclamar sus obras en el Evangelio.
en cánticos de gozo como una comunidad, la comunidad redimida de Dios, la iglesia. Y el cuarto grupo, muchos, puede ser que la mayoría, nos encontramos amenazados por las tormentas de esta vida. Solamente por vivir en esta vida nos encontramos amenazados por las tormentas de esta vida. La última situación en la que a veces nos encontramos es simplemente las tormentas de la vida que enfrentamos mientras avanzamos para declarar el Evangelio de Dios y edificar su iglesia, tal como aquellos a quienes se describen en versículos 23 a 31. Nosotros nos encontramos en los mares de la vida que simplemente son demasiado para nosotros. Mira el versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas. Han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo, pues Él habló y levantó un viento tempestuoso. ¿Quién levantó el viento? ¿Quién? Él, versículo 25. Pues Él habló, Él levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar, subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal, temblaban y se temblaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Lo que resulta es que estas tormentas son creadas por Dios con el fin de llevarnos a un lugar donde reconozcamos que no podemos librarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son esas tormentas para usted? ¿Son económicas, relacionales, espirituales? Cuando estas tormentas amenazan con destruir su vida, su ministerio, clama a Dios, quien va a redimir de acuerdo a su pacto, a su misericordia, a su soberanía, a su gloria y nuestro bien. Versículo 28. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa. Qué lindo, ¿no? Cambiar la tempestad a suave brisa. Los del Caribe conocemos la tempestad, ¿no? Un huracán. Hay huracanes que amanecen su vida. En su tiempo, para su gloria y nuestro bien. Él cambia, versículo 29, cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Fíjense que el agradecimiento aquí incluye la fe de que Dios va a callar las tormentas y traernos a este puerto anhelado. Y va a traer una suave brisa en vez que un huracán de tormenta. ¿Acaso esto nos señala a Jesús en los mares tormentosos de Galilea cuando comandó a los vientos y a las olas a cesar? Por supuesto. Jesús calmó la tormenta de la ira de Dios, hermanos y hermanas, contra nuestro pecado al tomar la ira por nosotros y levantarnos de ese lugar. Y Él se levantó de entre los muertos para nuestro perdón. El que no escatimó
ni a su propio Hijo, hablando de Padre, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Dios nos dará todo lo que nosotros necesitamos para resistir la tormenta y traernos de vuelta a este puerto anhelado, esta tierra prometida, esta suave brisa en su tiempo para su gloria y por nuestro bien. Y por eso le damos gracias a Él. Versículo 31. Que den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo también con la congregación del pueblo aquí y alábenlo en la reunión de los ancianos. Nosotros hacemos esto como congregación, nosotros alabamos a Dios en la asamblea de los ancianos para que el mundo entero lo vea y se maraville. Oremos. Padre, gracias por esta congregación. Gracias por el grupo de alabanza en canción que viene a ayudarnos a aplicar esta verdad. Cualquier grupo donde se encuentran mis hermanos y hermanas pueden clamar a ti y recibir de ti tu gracia, porque tú eres misericordioso para con tu pueblo. Y pueden gritar, cantar, bailar, lo que sea, dándote gracias, Padre, por Cristo. Amén.